Hola hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia. Parece mentira, pero ya estamos en el capítulo 9. Este capítulo 9 también está lleno de maravillas que el Señor nos va a revelar. Abramos nuestras Biblias y lancémonos a la palabra de Dios para que nos sumerja totalmente, de pies a cabeza, con toda la verdad. Bueno, ¿qué significa el número 9? En la Escritura significa el fruto del Espíritu, pero también en aspecto negativo significa juicio y terminación divina cuando algo llega a su final. Es consumado por decreto divino. Bueno, no nos podemos olvidar que en este libro Juan fue llevado en espíritu al día del Señor. Al comienzo del libro, o sea, en el capítulo 1, versículo 10, es cuando Juan fue llevado en espíritu al día del Señor. Entonces, todas estas visiones que estamos viendo en la tierra y en el cielo, muchas de ellas son futuras, son para el futuro, son para revelar las cosas que tienen que suceder justo antes de la venida del anticristo, que vendrá primero, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá después de la gran tribulación y después que se haya manifestado el anticristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, vamos a interpretar cosas que son aún futuras como algo que ya ha sucedido. Bueno, está a punto de sonar la quinta trompeta. Esta trompeta es una trompeta de enseñanza y nos va a revelar las órdenes que el Señor le va a dar a Satanás antes de ser arrojado a la tierra. El Señor dice en una escritura, os he dicho todo. Entonces aquí nos va a decir algo que va a suceder, pero nosotros lo vamos a ver antes de tiempo. Antes de que el diablo sea arrojado a la tierra, ya vamos a saber cuánto tiempo va a estar aquí, qué va a hacer y a quién va a poder atormentar y a quién no va a poder atormentar. Entonces, por eso esta es una trompeta de enseñanza, la quinta trompeta. El número 5 significa gracia, la gracia de Dios. Esta quinta trompeta, por gracia de Dios, nos está sellando con la verdad para saber exactamente el tiempo que va a estar aquí Satanás y su ejército de langostas, demonios. ¿Ok? Ángeles caídos. Entonces vamos a tomar mucha atención a este capítulo 9. Es una simulación de lo que va a suceder cuando Satanás ya esté aquí en la tierra. Él va a ser arrojado a la sexta trompeta. Entonces vamos a aprender primero, antes de antemano, por la gracia del Señor, lo que va a hacer el diablo antes de que venga a la tierra. Entonces vamos a estar súper informados. Vamos a estar sellados con la verdad. Versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Este es Satanás, cuando sea arrojado a la tierra. Nosotros estamos viendo esta visión una trompeta antes, porque el Señor nos está dando la advertencia, para que sepamos cuándo viene Satanás y qué viene a hacer. Satanás es el anticristo. Su espíritu anticristo ya está aquí en la tierra, obrando maldad, pero él no está aquí en la tierra personalmente, él está preso en el cielo todavía, no puede ser permitido aquí en la tierra hasta que comience la segunda parte de la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación es cuando el diablo se aparecerá en persona. ¿Y viene solo el diablo? No, viene con todos sus ángeles caídos. Por eso se le da la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí estamos viendo una imagen de la imitación de la venida del Señor por parte de Satanás. Porque cuando venga el Señor, el sol ya no dará su resplandor, ni la luna, porque esos astros serán opacados por la gloria de Dios. Pero acá vemos que el sol se oscureció y el aire también se oscureció por el humo. Entonces, ¿qué hace el humo? El humo crea una cortina de mentira, de engaño. Un mago siempre usa humo, o una cortina de humo, para hacer su magia, para hacer su truco. Y el diablo es experto en trucos, hermanos, así que no se dejen engañar. Esta será una imitación de la venida del Señor. Entonces, que quede claro que esta es la aparición de Satanás con su rol como anticristo aquí en la tierra, diciendo que Él es Cristo. Por eso está imitando la venida del Señor. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra,
de ese simulacro, de esa venida falsa, salieron estas langostas, que es un ejército de ángeles caídos. Pero ese no es el único ejército que tendrá Satanás. Satanás ya tiene un ejército aquí en la tierra, hombres malos que adoran a Satanás, satanistas. Ellos ya están cumpliendo algunas de las profecías escritas aquí en este libro. Ellos ya están engañando al mundo y están preparando al mundo para que reciban a ese falso Mesías. Cuando Él venga a decir que Él es Jesucristo, que Él es el creador de todas las cosas, el mundo lo va a aceptar. Porque estos hombres malos que ya están aquí, que también forman parte de este ejército, ellos ya están engañando al mundo. Y durante la primera parte de la gran tribulación, ellos van a tener un papel muy importante en el engaño. Entonces ese engaño se va a multiplicar, se va a intensificar por los últimos 5 meses, como vamos a leer aquí. Ese es el tiempo que la gran tribulación ha sido acortada de 7 años a 5 meses. El número 5 siempre representa la gracia de Dios en la Escritura. Entonces, por la gracia de Dios se ha acortado la gran tribulación a solo 5 meses. En los primeros 2 meses y medio, los hombres malos que ya están aquí, que es el ejército de Satanás también, ellos van a intensificar todo para que todo llegue ya a su fin, para que puedan recibir a la mitad de la gran tribulación a Satanás como el anticristo, pero vendrá a hacerse pasar por Cristo. Entonces el mundo va a adorar a Satanás creyendo que Él es Cristo. No serán langostas literales, porque las langostas literales no tienen rey. Estas langostas tienen un rey, que será Satanás mismo. Entonces estamos hablando simbólicamente de un ejército. ¿Qué hacen las langostas a un campo verde, lleno de vida? Si las langostas llegan a ese campo, lo devoran y cuando se van, dejan todo en desolación, no dejan nada en ese campo, queda absolutamente muerto. Esa es la imagen que está dando el Señor aquí. Ese ejército de langostas serán esos ángeles caídos y esos hombres malos y van a asolar al mundo. Lo van a dejar espiritualmente muertos. Cuando adoren a la bestia, que es Satanás, todas esas almas estarán espiritualmente muertas. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí nos damos cuenta que no estamos hablando de langostas literales, porque las langostas literales sí hieren la hierba de la tierra, sí la dañan, sí se comen toda cosa verde. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que lo atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, algo muy doloroso. Entonces, Satanás no podrá matar a nadie físicamente, pero sí podrá atormentarlo espiritualmente. ¿Pero a quiénes? Solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes, que simbólicamente es la mente. Entonces, los que no tengan sellada la mente con la verdad, van a ser engañados. Bueno, nuevamente leemos que el tormento será como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces es muy importante estudiar la anatomía del escorpión, que es del alacrán, para poder llegar a un conocimiento más profundo de lo que el Señor está usando aquí, un símbolo. Entonces vamos a estudiar este símbolo ahora. Entonces, ¿por qué el Señor está usando a los escorpiones como ejemplo de ese tormento? Es muy simple, porque está usando el sistema digestivo del escorpión como un ejemplo, como un símbolo. El escorpión o el alacrán no tiene estómago. Entonces lo que hace es que primero caza a su presa, la prende con sus tenazas, le inyecta un veneno con su cola, eso paraliza a la presa y la deja sin defensa. Entonces después de su boca sale un fluido digestivo con enzimas ácidas y eso remojan la presa y la convierten en algo como líquido mismo, ¿ya? Entonces eso se vuelve fácil para que el alacrán lo pueda ingerir. Entonces el simbolismo que el Señor está empleando aquí es que también de la boca de Satanás y de todos sus ejércitos de mentira, de engaño, de falsedad, de maldad, saldrá mentira. Ese va a ser el tormento más grande. Ahí van a caer muchos cristianos apóstatas
que actualmente rechazan la verdad. Ellos leen en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, que antes de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, primero se va a manifestar el hijo de perdición, pero ellos rechazan eso. Ellos prefieren creer que primero vendrá Cristo a llevárselos al cielo. Entonces, por eso ellos también van a caer en este engaño y van a sufrir esta picadura de estos ángeles caídos, que es igual a una picadura de un escorpión. O sea, va a ser algo que va a convertir su fe en nada. ¿Y por qué el diablo no podrá matarlos físicamente? Porque todos los que rechazan la verdad están reservados para la ira de Dios. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que el poder del diablo y su ejército de maldad no estará en hacernos daño físico necesariamente, sino daño espiritual, con mentiras que saldrán de sus bocas. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En aquellos días, después de la gran tribulación, vendrá el Señor Jesucristo y viene a transformar a todo ser humano. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ya no va a existir la carne y la sangre. Todo ser humano será transformado. El bueno, el bonito, el feo, todos, absolutamente todos. Ya no va a haber carne y sangre. Entonces, estas personas no van a poder morir, aunque quieran ansiar morir. ¿Por qué? Porque van a saber que fueron engañados, que adoraron al diablo mismo. Entonces la vergüenza que ellos van a sentir va a ser tan grande que van a querer que las montañas le caigan encima. Así leímos eso en el capítulo 6. Pero ya nadie podrá morir. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar en un cuerpo incorruptible. Continuemos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, era un ejército, no eran langostas literales. En la cabeza tenían como coronas de oro, o sea que también venían a reinar. Sus caras eran como caras humanas. ¿Por qué? Porque eran ángeles y hombres, tanto ángeles como hombres, ¿ok? En los 5 meses de la gran tribulación, todo el ejército de Satanás en la tierra y en el cielo se van a unir con un solo propósito. Tienen que preparar el mundo entero, un sistema mundial satánico, para que lo venga a reinar el diablo a la mitad de los 5 meses. Él y sus ángeles caídos vienen a reinar acá también. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. O sea que tienen un aspecto muy dulce, muy tierno. Tendrán un aspecto muy dulce, muy tierno estos ángeles caídos y Satanás, ¿no? Pero sus dientes serán como dientes de leones. ¿Qué hace el león con una ovejita, por ejemplo? La coge y la destroza. Entonces, lo que ellos vienen a hacer aquí es, aunque van a aparentar que vienen a hacer bien, en realidad lo que vienen a hacer es vienen a destruir la humanidad. Pero no físicamente, porque tendrán órdenes de no hacerle daño físico, de no matar a nadie, solamente de atormentarlos espiritualmente por 5 meses, con mentiras, con engaño. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Bueno, esas corazas que son como corazas de hierro simbolizan una falsificación de lo que usaban los levitas, que eran sacerdotes legítimos de Dios. Ellos usaban corazas de oro, pero estos van a tener corazas de hierro, que es un metal barato, o sea, es muy, muy diferente. El oro es mucho más fino, ¿no? El simbolismo aquí es que ellos van a estar haciéndose pasar por sacerdotes de Dios, pero serán unos impostores, engañosos. El ruido de sus alas significa, aunque ustedes no lo crean, que ellos van a venir en naves, porque no pueden venir aquí a la tierra volando. Los ángeles no tienen alas primeramente. Okay, eso es un mito, eso es una confusión. Los ángeles tienen aspecto de hombre y igualito a un hombre, solamente que es un hombre celestial. Ellos no tienen alas,
Entonces, cuando están aquí con su cuerpo en esta dimensión física, ese cuerpo tiene masa, ese cuerpo necesita transporte. Entonces, esas alas que leemos aquí van a ser esas naves. Ellos van a venir en naves avanzadas, muy avanzadas. Asimismo vino el Señor a la tierra en Ezequiel 1, cuando Él vino con el trono, con su trono vino aquí a la tierra y se le presentó al profeta Ezequiel. Yo les recomiendo que lean Ezequiel 1, todo el capítulo, y ahí se van a dar cuenta que el mismo Señor vino en una de esas naves avanzadas y el profeta Ezequiel la describió como una rueda dentro de una rueda. Ustedes dibujen eso en un papel y ¿qué es lo que van a tener? Ya saben lo que van a tener. Lo que comúnmente se llama un ovni. Solamente que para Dios no hay ningún vehículo que no sea identificado, porque Él conoce todo. Entonces, estos ángeles caídos vendrán en esas naves y vienen ¿a qué? ¿A amarnos? ¿A hacernos el bien? No. Vienen a una batalla. Vienen a batallar con nosotros, que obramos el bien. Estas fuerzas del mal va a ser la última guerra. Esta sí va a ser la última guerra mundial, hermanos. No va a ser con guerras nucleares ni nada de esas cosas. Va a ser una guerra espiritual, la última. Porque el mismo Señor va a pelear esta batalla cuando Él venga y va a destruir estas fuerzas del mal. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Nuevamente el simbolismo aquí es que al igual que el escorpión que coge a su presa y le inyecta esos líquidos que convierten a la presa en un caldo, en algo que ellos fácilmente lo pueden ingerir, asimismo estos ángeles caídos, el engaño que ellos van a sacar de su boca va a ser como la picadura de un escorpión que se inyecta veneno y causa mucho dolor y hasta puede poner en peligro de muerte a una persona. Ese es el simbolismo que se está usando aquí, ¿no? Esos ángeles caídos también van a tener ese poder de atormentar al mundo entero que no está con el sello de Dios, no tiene la verdad de Dios, atormentarlos con engaño, pero es un engaño que va a causar mucho dolor, pero no físico, porque no van a poder matar a nadie físicamente, sino espiritual. Ellos van a caer en una trampa. Entonces van a adorar a un Dios falso, el anticristo, Satanás, el demonio, esa abominación. El mundo la va a adorar. ¿Por qué? Porque no van a tener la verdad de Dios. ¿Y saben cuánto dura la temporada de la langosta? Dura 5 meses, hermano. La temporada de la langosta es de mayo a septiembre. Averígüenlo. De mayo a septiembre. 5 meses. El Señor está usando la naturaleza para enseñarnos cosas más profundas, para que indaguemos, para que escudriñemos y aprendamos el simbolismo que Él está usando aquí. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí el Señor nos da el nombre de Satanás en 2 idiomas, para que no nos podamos confundir de quién estamos hablando aquí. Abadón significa ángel destructor y Apolión significa destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás es el destructor, hermanos. Él es el ángel del abismo. Por eso Él recibe la llave del abismo en el versículo número 1 de este capítulo. Versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Esos 2 ayes van a ser peor, porque a la 6ª trompeta se aparecerá Satanás aquí en la tierra en persona, engañando al mundo entero en persona. Y a la 7ª trompeta vendrá el Señor Jesucristo a derramar su ira sobre todo el que se haya dejado engañar del diablo. Por eso el Señor dijo que será tiempo de angustia, cual jamás ha habido ni habrá en la tierra. ¿Por qué? Porque estará el diablo aquí engañando en persona al mundo, el mundo adorando al diablo, creyendo que adora a Dios, y luego Dios en el Hijo
va a venir a derramar su ira sobre ellos. Ese será un tiempo de angustia increíble, hermanos. Pero si tú conoces la verdad, si tú no la has rechazado, tú estás sellado con el sello de Dios en tu mente, tú no vas a poder ser engañado, tú no vas a adorar a esta abominación desoladora. Tú vas a vencerla, tú vas a ser un vencedor, una vencedora, una virgen espiritual que no se acostó con un Dios falso, que no se dejó preñar su mente con la marca de la bestia, que va a estar pura y sin mancha delante del Señor y que va a entrar a las bodas del Cordero con Él. Los demás se van a quedar afuera porque van a haber apostatado de su fe. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la verdad. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Aquí se aparece Satanás. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Los cuernos siempre simbolizan poder en la Escritura. Bueno, aquí se toca la sexta trompeta y ¿qué aparece? El abominable, esa abominación desoladora, aparece en persona en la tierra. Entonces, la sexta trompeta se alinea con el sexto sello y con la sexta copa, formando así el número 666. Entonces, ¿qué significa el número 666? Significa que la sexta trompeta, sexta copa y sexto sello, si aparece el anticristo aquí en la tierra, una trompeta antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién viene primero? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? El ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Es Satanás, la bestia que va a la perdición. Y aquí se le dan los 4 cuernos que simboliza poder. Entonces aquí el diablo recibe permiso y poder de Dios mismo, porque Dios es el que va a enviar este ejército de langostas. Léanlo, está en Joel capítulo 2. Allí está escrito que Dios mismo enviará a este ejército de langostas destructoras sobre la tierra para probar a todos los moradores de la tierra. Recuerden que el número 4 siempre está relacionado con la creación, ¿ok? Entonces seguimos con Apocalipsis 9, el versículo 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Entonces estos 4 ángeles es un número simbólico de la creación, ¿ya? Entonces significa que los ángeles van a ser desatados y van a ser lanzados ya aquí a la tierra junto con Satanás. Simbólicamente se dice que están atados junto al gran río Eufrates. Eso es porque el río Eufrates geográficamente es una división entre Irak, que era Babilonia, que significa confusión en el idioma hebreo, e Israel, que es simbólico del pueblo de Dios, los que siguen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo vamos a aprender más adelante. Entonces, aquí se quita esa línea que divide a los dos y ya no habrá más división entre confusión y el pueblo de Dios. Se van a unir. Entonces va a haber una batalla entre el bien y el mal, entre la confusión de Satanás y la luz de Cristo. ¿Y quién va a vencer? Ya sabemos cómo termina esta historia, hermanos. Todo el que está en Cristo será un vencedor. Nosotros venceremos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin. Así que vamos a vencer esta bestia. ¿Cómo? Con el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nuevamente, aquí vemos el engaño. ¿Se acuerda lo que estudiamos en el capítulo 8? Esa tercera parte de árboles que fueron quemados, la tercera parte de los peces en el mar que murieron. Todo eso fue simbolismo, refiriéndose al engaño. Aquí el engaño va a estar en persona ya en la tierra, en persona. Imagínense ustedes, el diablo y sus demonios manifestados físicamente en el planeta. Es algo que jamás se ha visto ni se verá. Entonces será un tiempo muy peligroso
y de mucha tribulación para aquellos que no estén sellados con la verdad. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Se dan cuenta que no serán solamente 4 ángeles los que serán desatados? Será un número mucho más grande. Pero el número 200 en la Escritura es simbólico de insuficiencia. Entonces aquí tenemos un número simbólico que denota un ejército que va a ser insuficiente para poder vencer a los hijos de Dios. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esto simplemente es simbolismo que está describiendo a un ejército destructor. El fuego que saldrá de sus bocas, fuego, humo y azufre, será las mentiras, que es un juicio que el Señor mismo va a enviar aquí a la tierra para probar a todos los que han rechazado la verdad. Ese juicio es simbolizado por el fuego, el humo y el azufre, el engaño que saldrá de la boca de ellos, de estos ángeles caídos, de Satanás también. Entonces, es un simbolismo, como en el Antiguo Testamento, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, llovió fuego y azufre, y esas ciudades fueron reducidas a cenizas, y solamente salía humo de allí. Entonces fue un juicio destructor. Eso es lo que está sucediendo acá. Cuando vengan esos ángeles caídos, de sus bocas saldrá un juicio destructor, la mentira. Y esa mentira la va a creer todo el que no tenga el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces, ¿dónde va a estar el poder para destruir? Va a estar en la boca de ellos. Va a ser las mentiras. Va a ser un juicio de engaño que el Señor va a permitir aquí en la tierra. Él mismo va a enviar ese poder engañoso. Entonces, yo quiero llevarlos a ustedes a 2 de Tesalonicenses 2 y vamos a leer la cita paralela donde el Señor declara que enviará un poder engañoso para que sean condenados todos los que no reciben la verdad. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, será Satanás con un rol o papel como anticristo, haciéndose pasar por Cristo. Por eso es que Pablo dice, va a ser igual como la obra de Satanás, lleno de engaño. Ese rol o papel que va a tener Satanás va a ser igualito lo que es Satanás en el mundo espiritual, solo que ahora va a estar acá en persona, haciéndolo en persona, ¿okay? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, ese ejército de langostas, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Dios mismo va a permitir ese poder engañoso aquí en la tierra, esos ángeles caídos engañando al mundo entero con mentiras. Lo mismo dice Joel capítulo 2. Es un juicio de Dios que Él enviará ese ejército de maldad aquí a la tierra, permitirá que ellos vengan a engañar al mundo entero para probar a todos los habitantes del mundo. Todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que es la mente, va a ser engañado. Bueno, regresemos a Apocalipsis 9 y vamos a tomar el versículo 19, que dice así: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Veneno espiritual. Porque de sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La serpiente, cuando pica, envenena la sangre, ¿no es cierto? Entonces nos pone en peligro la vida. Ese es el simbolismo que se está usando aquí.
Estos ángeles caídos van a tener veneno espiritual que va a poner en peligro nuestra vida espiritual. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, ellos ya estaban engañados, ya eran satanistas, ya eran adoradores de Satanás, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Bingo, yo se lo dije, ya eran satanistas, eran adoradores del diablo y de los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, estos satanistas adoran a un Dios ajeno, a un Dios falso, a Satanás. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Recordemos quién fue el primer homicida en la Escritura. Fue Caín. Lo pueden leer en Génesis 4:8. Entonces, aquí tenemos a satanistas, adoradores de Satanás, que causan todo tipo de daño y destrucción aquí en la tierra. Ellos no se arrepintieron de estas cosas. ¿Por qué? Porque son malos, porque son almas malas, perversas. Ellos adoran al diablo. Ellos siguen al diablo y adoran al diablo y lo van a seguir y lo van a adorar cuando Él venga hasta el último, hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces estas personas, aunque ustedes no lo crean, adoran al diablo y jamás van a adorar ni van a recibir al Señor Jesucristo. En Deuteronomio 32 leemos sobre estos adoradores del diablo. Si nos vamos a Deuteronomio 32, el versículo 31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La roca de ellos es Satanás. Nuestra roca es Jesucristo. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Versículo 33 dice: veneno de serpientes es su vino, engaño, y ponzoña cruel de áspides. ¿Se acuerdan esas colas de los escorpiones? Igualitos. Estos son los satanistas que están engañando al mundo. Ellos son parte de ese ejército destructor de Satanás. Bueno, regresemos por un momento a Apocalipsis 9:21. Allí también habla de hechicerías. Y esta palabra es muy importante porque esa palabra significa farmacia, pero figurativamente hechicería en un sentido negativo, o sea, significa una droga ilícita. Y también hace referencia a un droguista, esos que venden drogas ilícitas en la calle para envenenar al ser humano. Ellos también son parte de ese ejército de maldad que ya está aquí en el mundo obrando, y durante esos 5 meses se va a intensificar, o sea, se va a desatar la peor maldad posible que hemos visto en toda la humanidad. Y durante los 5 meses, y a la mitad de los 5 meses, vendrá el jefe de estos malditos. Él mismo vendrá aquí a reinar ese reino satánico en persona. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, porque vienen tiempos muy peligrosos. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad, en Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Bueno, y con eso concluimos el estudio de este capítulo número 9, que nos reveló en la quinta trompeta lo que va a suceder antes de la sexta trompeta, cuando el diablo mismo va a ser arrojado aquí a la tierra con sus ángeles caídos, y cómo ellos van a estar engañando al mundo entero. Yo, personalmente, opino que ya estamos en la quinta trompeta, porque ya está esta enseñanza, se está regando en el mundo entero. Estamos enseñándole al mundo. Muchos creyentes que conocen la verdad están compartiendo esta verdad y están enseñándole a los demás que Satanás vendrá primero. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí y todo eso, ya? Entonces, muchos ya están siendo sellados con el sello de Dios. Solamente falta que terminen de estar todos sellados para que venga el fin. Entonces, eso significa que la sexta trompeta está a punto de ser tocada. Y ahí es cuando Satanás va a caer aquí a la tierra en persona, con sus ángeles caídos. Entonces la gran tribulación está muy cerca, hermanos. Entonces tenemos que prepararnos con la verdad, porque se viene ese tiempo de angustia que nunca ha sido ni será en la humanidad, porque el diablo y sus demonios van a estar aquí en la tierra, manifestados en persona, haciéndose pasar por Dios y por los ángeles de Dios y engañando al mundo entero. Entonces todo lo que rechacemos ese engaño, vamos a tener muchos problemas con ellos, porque ellos nos van a perseguir. Ellos no se van a quedar calladitos.
Ellos nos van a perseguir, hermanos. Tenemos que prepararnos y confiar en Dios porque Dios nos promete que nos va a proteger durante esa hora. ¿Cómo? Si nosotros guardamos y perseveramos en su palabra. Si nosotros creemos que Él nos va a proteger, no tenemos nada de qué preocuparnos. Él nos va a proteger durante la gran tribulación. Entonces, no estés soñando con irte al cielo o volar al cielo para escapar la gran tribulación. Mejor, sé un soldado de Dios y sueña con estar aquí, batallando al diablo mismo. Será un gran honor hacer eso, porque de eso se trata esa batalla. Es una batalla entre el bien y el mal, y el bien gana. Eso ya está escrito, sabemos el fin. Nosotros seremos vencedores. Lo único que tenemos es que mantenernos firmes en la palabra de Dios y creer en sus promesas, que Él nos va a proteger durante el tiempo de la prueba, durante la gran tribulación. Así que no tenemos que nada de qué preocuparnos ni nada de qué escapar. Somos soldados de Dios. Batallemos a ese enemigo cuando se aparezca aquí, haciéndose pasar por Cristo. Ese es nuestro destino, hermanos. Batallémoslo y lo vamos a vencer porque está escrito que lo vamos a vencer. Todo el que persevere en la verdad, en la palabra de Dios, va a vencer al diablo. Bien, hermanos y hermanas, gracias por estar conmigo aquí compartiendo este estudio de la Escritura. Y los espero para el capítulo número 10, que también va a estar muy, muy interesante y va a revelar muchas cosas muy lindas. Bueno, los espero en el capítulo número 10. ¡Hasta pronto!